Hermanos, ¿a dónde queremos llegar con esto? A demostrar la validez que tienen las palabras de Pablo en 1 Timoteo 5:4. Los creyentes deben aprender a ser piadosos primero para con los miembros de su familia. Primero para con los miembros de su familia. Así que la piedad de un hijo, por ejemplo, sobre todo si es adolescente, se manifestará por el esfuerzo que hace de honrar a su padre y a su madre. La piedad de un hombre se manifestará en el trato con su esposa, en la forma en que se dedica a educar a sus hijos en el temor de Dios. La piedad de una mujer se evidenciará por la capacidad que posee de someterse a su marido, de cuidar bien su casa, de ser un ejemplo para sus hijos, en que tiene un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Allí es que se ha de manifestar la piedad de una mujer. Hermanos, no se mide la piedad por la cantidad de conocimiento que una persona posee. No se mide la piedad por su capacidad de transmitir a otros verdades bíblicas o por lo mucho que se involucra en las actividades de la iglesia. Muchas veces todas estas cosas no son más que sustitutos de la verdadera piedad. Sustitutos de la verdadera piedad. Pablo nos dice, aprendan a ser piadosos primero con vuestras propias familias. ¿Saben, hermanos, cuándo podemos decir que una iglesia está creciendo en piedad? ¿Cuándo una iglesia está creciendo en piedad? ¿Cuando está llena de personas? ¿O cuando multiplica sus ministerios? Tiene ministerios de esto, tiene ministerios de aquello, tiene programas de radio, tiene programas de televisión. ¿Es así que se mide la piedad de una iglesia? Hermanos, una iglesia está creciendo en piedad cuando las familias que las componen están caminando cada vez con más determinación hacia el modelo que la Escritura presenta acerca de lo que es un hogar conforme al modelo bíblico, un hogar a la manera de Dios. ¿Y cómo es un hogar a la manera de Dios? Bueno, en un hogar que está conformado a la manera de Dios, hay un hombre que es un hombre. Él es la cabeza de su hogar. Es un hombre que sabe ejercer sobre los suyos un gobierno amoroso, o si quieren ponerlo de otra manera, él ejerce sobre los suyos un amor gobernante. En este hombre se conjugan ambas cosas a la perfección. Es un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es un hombre que ama a sus hijos entrañablemente, pero al mismo tiempo es un hombre que sabe gobernar. Es un hombre que da directrices específicas a su esposa. Es un hombre que da directrices específicas a sus hijos. Ese hombre gobierna. Dice el apóstol Pablo, hablando de este hombre piadoso, en 1 Timoteo 3, que los hombres deben gobernar bien su casa. Hay dos cosas aquí. Debe gobernar y debe gobernar bien. Hay hombres que se viven quejando. Mi esposa nunca está en la casa. Mi esposa nunca hace esto. Mi esposa nunca hace aquello. Hermano, tú eres el culpable. Porque tú eres el gobierno de tu casa. Esa empresa está sobre tus hombros. Y si esa empresa fracasa, el culpable siempre serás tú. En mayor medida. En mayor medida. En ese modelo bíblico de lo que es un hogar, esa mujer es sumisa a la autoridad de su marido. Cuando el marido dice blanco, ella dice blanco también. Cuando el marido dice esto es lo que se ha de hacer, dice Proverbios capítulo 31, que el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque él sabe que ella va a hacer exactamente lo que él le dijo que hiciera. Él no va a llegar a la casa y encontrar que a ella se le ocurrió otra brillante idea. No, esta mujer está sujeta a su marido. Es una mujer que cuando se va a referir a su esposo, le habla con el respeto que merece alguien que está en una posición de autoridad por encima de ella. Y en ese modelo de hogar bíblico hay unos hijos que obedecen y honran a sus padres a la primera voz. A la primera voz. No diciéndole, fulanito, te he dicho 4 veces. No. Es a la primera voz. La segunda es una pela. En ese modelo de hogar bíblico, los padres aman a sus hijos, los tratan con ternura, con afecto, los instruyen en el temor de Dios,
pero al mismo tiempo los guían con firmeza hacia el trono de Dios, viéndolo a Él como la máxima autoridad soberana. Hermanos, repito, las iglesias están creciendo en piedad cuando las familias que las componen están caminando cada vez más y más con determinación hacia ese modelo de la Escritura. Muchas personas en la iglesia, a veces con la mejor intención, se convierten en lo que podemos llamar cazadores de ministerios. Constantemente están buscando qué hacer y en ocasiones hasta se quejan porque supuestamente no le dan oportunidades de involucrarse en la obra de Dios. Hermanos, todo creyente debe poner sus dones en operación para el engrandecimiento de la obra de Dios. Pero debemos entender que nuestro ministerio primario se ha de desarrollar en nuestros hogares. Nuestra iglesia se fortalecerá en la misma medida en que los hogares continúen fortaleciéndose. No permitamos que las apariencias nos engañen con respecto a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos deslumbra cuando vemos a alguien que se involucra en muchas cosas. ¿Qué hermano más piadoso? ¿Qué hermana más piadosa? Está en este ministerio, en este ministerio, en este ministerio. Yo no sé cómo le da el tiempo. Honestamente, yo tampoco sé cómo le da el tiempo. Hermanos, no nos dejemos engañar por las apariencias. Nos deslumbra cuando vemos que alguien canta en un coro o que da clase de escuela dominical y entonces comenzamos a quejarnos en el corazón. Ahora en la iglesia no hay un coro y no puedo poner mis talentos en operación. Y otros dicen, los pastores no se han dado cuenta de las capacidades que poseo para esto y para esto. Ellos quieren hacerlo todo. Hermanos, ¿en qué ayuda a un joven estar activo en esto y en lo otro cuando tal joven no ha aprendido todavía a funcionar como un hijo piadoso en su casa? Cuando sus padres, sean creyentes o inconversos, tienen quejas justas por la irresponsabilidad que ese joven manifiesta en el hogar, porque es un joven respondón. Pero entonces lo vemos en la iglesia, él es miembro del Orfeón, él es miembro del coro, da clase de escuela dominical, hace esto, hace aquello. Y los hermanos dicen, qué joven más piadoso. Y en algunas iglesias hasta lo animan para el ministerio pastoral. No, hermanos. Eso no es lo que la Biblia llama piedad. O en el caso de un hombre casado ya, pero su esposa también se queja porque es un desconsiderado, porque en ciertos aspectos prácticos no la está amando como Cristo amó a la iglesia, porque no es tierno con ella, etcétera. O en el caso de una hermana casada, ¿vamos a pedir la piedad de esa mujer porque tiene un sinnúmero de habilidades? ¿O porque constantemente la vemos sirviendo en esto? ¿O la vemos sirviendo en lo otro? Ya me imagino que alguien debe estar pensando, pero es que usted no ha leído Proverbios 31. ¿No se ha dado usted cuenta de la cantidad de actividades en que está involucrada esa mujer virtuosa? Sí me he dado cuenta. Pero también me he dado cuenta que es imposible que el autor nos esté diciendo que ella hace todo en un solo día. Probablemente se está refiriendo allí de una mujer virtuosa en toda su vida. Y más aún me he dado cuenta que el marido de esta mujer la alaba, dice el texto, y sus hijos la llaman bienaventurada. Aquí no vemos el caso de un hombre que se queja porque ella casi nunca está en la casa, porque las gavetas son un caos donde es muy difícil encontrar un pañuelo. Eso no es lo que el texto dice. No, pero ella está ministrando. Hermanos, esa no es la imagen de la mujer virtuosa en Proverbios 31. Los hijos de esta mujer, dice la Escritura, la llaman bienaventurada. Sus hijos no se quejan por el poco tiempo que esta mujer les dedica. Y algo más trascendental aún, nuestro texto nos dice que la base de la virtud de esta mujer no radica en todas las cosas que hace, sino en la realidad de su temor a Dios. Dice al final, vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. He allí la base de la virtud de esta mujer. Hermanos y hermanas, así como decíamos esta mañana que debíamos volver a definir en qué consiste la verdadera fe, pienso como pastor que también debemos redefinir el concepto de piedad.
porque muchos viven engañados en ese sentido, pensando de ellos mismos que son maduros, que están creciendo espiritualmente, cuando en realidad son meros activistas del reino de Dios. Ellos no han aprendido aún a ser piadosos primero para con su propia familia. Recuerden, es en el contexto de las relaciones familiares que los creyentes manifiestan realmente lo que son, no aquí, en sus casas. Es allí donde un hombre es lo que es. Es allí donde una mujer es lo que es. Y es aquí precisamente donde radica la importancia de esta serie de sermones. Al tocar este tema de cómo moldear el carácter de nuestros hijos, o cuando el pastor Eduardo Saladín predica acerca de la relación de los esposos y las esposas, hermanos, estamos tocando algo más que un tema acerca de la familia. Es algo más profundo. Estamos tratando con una fibra importante de la verdadera piedad. Es así que debemos verlo. No es simplemente un tema familiar. Hermanos, yo no estoy aquí como un psicólogo hablando de la educación de los niños. Yo estoy aquí como pastor tratando de incrementar a través de la predicación de la palabra la piedad de la iglesia. Y cuando el pastor Eduardo Saladín se para aquí, él no viene aquí como un experto matrimonial. No, él está aquí como un pastor tratando de incrementar la piedad de los hombres y mujeres de la iglesia. Estamos tocando una fibra esencial, importante de la verdadera piedad. ¿Qué nos dice el texto? Aprendan a ser piadosos primero para con su propia familia.